Y un poco para tener una idea de cómo ve el electorado a sus candidatos, cómo ve el electorado esta campaña política con miras al 5 de octubre, cuál es el perfil de nuestro electorado. Vamos a conversar el día de hoy con el doctor Freddy Vázquez. Él es médico psiquiatra y docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Vázquez, muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros en A las 10. Gracias, buenos días y gracias a la Universidad Cayetano Heredia por permitirme estar acá. Había leído el día de ayer, revisando un poco alguna información en las redes sociales, y es que lo que se señala, no sé si es cierto, que el 25% o el 30% del electorado peruano decide su voto en la última semana. ¿Qué tan cierto es esto? Es verdad, inclusive en las últimas 72 horas mucha gente, y a veces influida por las redes sociales, por el tweet que estamos escuchando, por el Facebook o por pasarse la voz, inclusive sabiendo que su favorito no es el que va a ganar, sino que van al ganador generalmente. ¿Y qué aspectos valora más, por decirlo de alguna forma, el electorado? A veces valora la parte intelectual, a veces la parte emocional. Eso depende de los marqueteros electorales también y cómo llegan a la persona. Pero en forma general, ellos ven en la parte lo que es visual, o auditiva o sensorial. Sí, es muy potente la parte visual, que es la que más repercute, es decir, ver imágenes, eslogans, poses, posicionamiento, posturas, frente a lo que es una palabra o lo que dice el candidato, o frente a lo que siente o transmite como feeling. Ellos eligen a veces en función a esto. O sea, de repente tienen el mejor plan de gobierno, de repente tienen la mejor hoja de vida, pero si no hacen ese enganche con el electorado, no llegan a ninguna parte. En efecto, o sea, a veces no hay empatía que coge el elector, que generalmente es un elector joven, porque a eso van los marqueteros electorales, el elector joven, y enganchan en la parte que mejor llega a lo que es el sistema de captación y de decisión para tomar al final el voto decisivo, ¿no? ¿Y será por eso que saben de la importancia del voto de los jóvenes, que muchos están utilizando estos muñecos, estos bailes, el rastastas, el huevo duro? ¿Tal vez saben y quieren explotar eso? Por supuesto, los marqueteros electorales explotan esto. Porque bailan, están con el muñeco, pero dicen por ahí de refilón alguna propuesta, pero más es lo que transmiten de manera visual. Y es muy probable que logren su propósito. Eso es lo que pasa, que pueden lograr que el elector capte estas imágenes visuales, o a veces lo que transmite, y no necesariamente las ideas y los pensamientos o el plan que está elaborando políticamente el postulante, ¿no? Y muy versátil puede ser el voto del electorado nacional, del peruano, del limeño. Bueno, generalmente, como decía, los que están entre 18 y 20 años, es una buena cantidad de electores que pueden decidir finalmente la suerte de alguien que postula. Y en ellos es más fácil introducirle mensajes de esta naturaleza, que a veces incluso son subliminales y que a la hora deciden lo que va a marcar en el momento electoral. Y le preguntaba esto porque, bueno, todos sabemos el amplio margen que se está dando en las encuestas electorales en favor de la candidatura de Luis Castañeda Alonso, a pesar de que es mudo. Y en este caso, un candidato mudo. Sin tocar nombres, lo que se puede ver es que también existe el lenguaje no verbal. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, una persona, el candidato, está callado, pero se sube a un tren o se sube a un bus y está dando un mensaje. Se va a Gamarra, se va al terminal pesquero y cuelga las fotos, el video. Está dando un mensaje. O se sube al tren eléctrico, etcétera, ¿no? Y de repente un mensaje que tiene más impacto que ir a un debate municipal, que es algo más formal, que va a tener poco tiempo para hablar, ¿cree usted? O se coloca un color que a veces transmite... Amarillo, ¿no? ¿no? O el verde, esperanza en otros, o el rojo, que significa agresividad, o el azul, de profundidad de ideas. Es decir, cosas que se posicionan en la mente del elector como para tomar una decisión. Claro, en el caso de una candidata que la estamos viendo en imágenes con su chalina verde siempre, en el otro candidato siempre con algo color amarillo, con una casaca bien acolchada y con ropa de faena de trabajo. Y hay otros que se presentan de manera más formal, pero ahora parece que el tema formal no está dando mucho resultado y están dejando los ternos para poderse vestir algo más casual, y también poder bailar y estar con ritmos populares. Porque los marqueteros ven que, como el electorado generalmente es joven,
se identifica con lo que está a su lado, estar con la persona. Esto hace lo mismo que yo, escucha lo mismo que yo, a pesar de tener edad, sin embargo, hace todo lo que hago yo. Entonces está actualizado. Claro. Y me va a poder representar bien. Retomar entonces nosotros nuestra entrevista con el doctor Freddy Vázquez, médico psiquiatra y docente de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Y cómo funciona el cerebro para tener una idea ante tantas señales, tantos mensajes, colores, música, cómo se expresa el candidato? ¿Cómo funciona nuestro cerebro ante todo esto? Muchas veces de manera racional, hay un grupo de gente que de manera racional coge el mensaje, lo analiza y lo introyecta, y de esa manera puede tomar su decisión. Pero muchas veces va a otras partes del cerebro en donde es más instintivo. Y eso es lo que generalmente la gente que se dedica al marketing publicitario, y en este caso electoral, se aprovecha, ¿no? Entonces, esas partes que son instintivas pueden ser sexo, edad, arreglos en la cara, en el cuerpo. Y eso creo que es muy importante porque muchos candidatos han tenido y han reconocido además ellos mismos que se han hecho algunos retoques para lucirse más jóvenes, más frescos. Así es, claro. A veces hasta el reloj que usan, el hecho de no usar corbata, el usar una ropa que se asemeje más o se aproxime más al elector, el hecho de usar un automóvil que se acerque al de sus votantes, el de ser hincha de algún club que también pueda corresponder a la mayoría de votantes. Todo eso hace un conjunto de cosas que hacen que finalmente deciden que el elector tome partido por este postulante. Porque incluso hemos visto, ¿no?, en estas últimas elecciones a candidatos que tienen una propuesta que en realidad es muy coherente, es muy atractiva para el bienestar de la ciudad, pero lamentablemente no repuntan en las encuestas. Exacto. Eso sería el plan intelectual, ¿no? El tema racional, intelectual. Pero mucho se mueve la parte emocional, el feeling, cómo llega al corazón, en este caso en el sistema límbico del cerebro, es donde se tocan esas fibras, y entonces el elector decide en ese momento. Y eso a veces es transmitido a través de las redes sociales, ¿no? Vota por A, y al final, en los últimos días y últimas horas, como decíamos al inicio, se corre y llega a votar por el candidato que no había decidido realmente, sino que le llegó más en eso, ¿no? Le tocó la fibra. Incluso algunos llegan el día de la votación, están frente a la cédula y ahí cambian de opinión o deciden su voto. Así es. Eso hace que el perfil sea de un elector improvisado, indeciso, que toma una decisión final, cambiante, y que puede ser inducido a veces y modulado por esta clase de variables que estamos viendo, ¿no? Entonces, de acuerdo a este perfil, ¿se podría decir que nada está dicho todavía en estas elecciones, a pesar de las diferencias abismales entre el primero y los demás candidatos? Sí, yo creo que eso está calentándose recién, Pilar, a pesar de que falta poco tiempo, pero eso se está recién entrando en ebullición, ¿no? Ahora, uno se pregunta, ¿es mejor exponerse más o exponerse menos? Bueno, ya poniéndose del ángulo... Creo que es mejor exponer las ideas con claridad para tratar de disminuir este ángulo emocional que decía, ¿no? Para llegar a la parte más racional del ser humano, que sería lo ideal para luego no arrepentirse de haber tomado una determinación, como a veces pasa. Bueno, hemos visto, ¿no?, en la historia reciente, lamentable, de nuestras autoridades corruptas, en muchos casos. Bueno, entonces ya hemos escuchado al doctor Vázquez, médico psiquiatra y docente de la Universidad Cayetano. Muy interesante lo que ha señalado, esta inestabilidad que existe en cuanto al perfil del electorado peruano, así que todavía quedan posibilidades para todos los candidatos. Hay que intensificar la campaña en los próximos días para ver finalmente cuál es el resultado el próximo 5 de octubre. Doctor Vázquez, gracias por estar aquí en Alatis. Muchas gracias, Pilar. Tenemos que irnos a una nueva pausa comercial.